Les doy la bienvenida em, a esta clase gratuita de introducción al tarot de Marsella. Esta es la primera clase de una serie que se van a ir dando ya a partir de la próxima semana como parte de una formación completa sobre el tarot de Marsella. Entonces, en esta clase les voy a compartir un poco de historia, lo que es el tarot, que normalmente prácticamente todo el mundo lo conoce, pero vamos a hacer un repaso, vamos a decir, técnico de lo que es el tarot. Esa historia que les voy a contar del tarot no pretende ser una historia exhaustiva, porque en realidad la historia del tarot no puede ser exhaustiva. Y luego vamos a hablar un poco de todas esas figuras no, de los códigos ocultos del tarot, que luego vamos a estudiar más en profundidad durante todo el curso, ¿no? Vamos a decir, eh, esos códigos escondidos dentro de las figuras del tarot de Marsella. Yo les voy a compartir entonces la pantalla de manera de que podamos empezar. Ok. Este es un curso que no es mío. Eso quiero que quede claro. Es un curso que yo armé, pero no es mío. No es el tarot de Marsella. No tiene, como dice el gran maestro Alejandro Jodorowsky, el tarot no tiene maestro. El tarot es el maestro. Entonces, yo me adhiero a esa idea de que el tarot es el maestro y yo lo único que hice fue, vamos a decir, facilitar la comprensión, ponerlo, ordenarlo de una manera que se pueda comprender de una manera, vamos a decir, con sentido común, porque también el tarot, todo lo que es el lenguaje de símbolos también tiene una lógica y un sentido común, más que el pensamiento lógico, ya lo veremos. Y bueno, haciéndoles este preámbulo, pues vamos para allá, vamos a empezar. Esto es la clase de introducción, solamente, ¿ok? Y les voy a contar algunas cosas que quizás sepan o quizás no sepan. Entonces, aquí vamos a ver qué es el tarot en general, que yo creo que muchos lo conocen y saben qué es, pero no está de más repasar. Luego vamos a ver un poco de historia, que como les decía, no pretende ser exhaustiva, porque una historia del tarot siempre va a guardar algunos misterios. Vamos a ver las partes que componen el tarot. La importancia de los arcanos mayores como arquetipos, o quizás como procesos internos. Arquetipos con el significado de la palabra que acuñó Jung, ¿verdad? Arquetipos como prototipos arcaicos de pensamientos o de sentires del ser humano, ¿verdad? Los elementos simbólicos de los arcanos mayores. Esto es bien interesante, los vamos a enumerar, no los vamos a explicar, porque eso es muy extenso. Los vamos a enumerar para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ir profundizando, en qué vamos a ir profundizando
en el momento en que nosotros hagamos, vamos a decir, el estudio, el análisis en las clases sucesivas. Luego vamos a ver, hablar un poco, muy por encima también de la relación de los números, de los colores, de los gestos y de las formas que vamos a encontrar en los arcanos. Vamos a hablar también muy someramente de los arcanos menores como un oráculo de lo cotidiano. Es muy importante que nosotros hagamos una diferenciación. Disculpen, ¿hay algún micrófono abierto? Por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Se me está metiendo un ruidito por allí. Gracias. Volvemos a los arcanos menores. Es muy importante, es sumamente importante que nosotros veamos los arcanos mayores y los arcanos menores como dos partes muy distintas, muy distintas del tarot, dos partes completamente diferenciadas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque unos nos hablan de procesos internos, los arcanos mayores, de fuerzas, de leyes, de cosas luminosas, ¿verdad? Y los otros nos hablan de, de las fuerzas que nos rodean en el mundo. Uno es un oráculo de lo cotidiano, los arcanos menores son unos oráculos de lo cotidiano y no deberían nunca mezclarse. Entonces, yo creo que todos conocemos el tarot como un conjunto de barajas con figuras simbólicas, a veces misteriosas, que se han usado mayormente para la adivinación. Aunque se ha quedado también como una forma de juego, ¿verdad? Em, esta, esta colección de imágenes, perdón, disculpen un minuto, que estoy oyendo todavía algún ruidito. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, ¿sí? Se los agradezco enormemente. En realidad, el tarot es una colección de imágenes muy cargadas de información velada. Son códigos, está escrita en códigos, en realidad no está escrita, está representada por símbolos. Y solamente se le revela a quien conoce la clave de su secreto. Entonces, un poco lo que queremos hacer aquí con este curso es introducirnos en esa clave, saber qué significa cada cosa para que esos elementos simbólicos nos hablen. Es importante tener en cuenta que el lenguaje simbólico en realidad es un lenguaje lateral, no es un lenguaje literal. Entonces, nuestra mente occidental está acostumbrada al pensamiento lógico lineal, ¿verdad? Una cosa produce la otra produce, o sea, y así sucesivamente es una cadena en un sentido, vamos a decir, lineal. El lenguaje simbólico o el pensamiento simbólico se abre como un abanico y desde el centro emanan una cantidad de significados que pueden ser todos o cualquiera, o uno de ese abanico, ¿ok? Pero están todos unidos por un símbolo central. Entonces, ese es un poco lo que vamos a decir, a explorar dentro de este curso. Vamos a ver un poco de historia primero.
El tarot que ha llegado hasta nosotros en estos días tiene una historia que dicen, bueno, se pierde en la noche de los tiempos entre comillas, porque la noche de los tiempos tiene también algunas lamparitas, ¿no? Vamos a hacer un sucinto e incompleto paseo por esta historia fascinante y extensa. Sucinto porque no puedo poner todo lo que he investigado, sigo investigando. Eh, la historia del tarot es fascinante, pero eh, difiere mucho dependiendo de los autores. Y por otro lado, eh, es tan extensa que no se puede en una presentación de introducción poner absolutamente todo lo que uno va investigando, ¿verdad? Entonces, es interesante que ustedes, si a ustedes les interesa el tema de la historia del tarot, yo luego les voy a dar unos, unos enlaces. Hay un informe muy interesante que es un audio en YouTube y hay otra página web que es extensísima acerca de lo que es la historia del tarot. Así que eso depende del interés de cada quien, ¿verdad? Eso de repente es interesante porque nos ayuda a entender cómo se fue, vamos a decir, aglomerando, cómo se fue formando, cómo ese cuerpo de conocimientos que tenemos nosotros en nuestras manos en este momento fue formándose, ¿no? Fue cuajando. Bueno, tratando de rastrear su origen, podemos encontrar sistemas de barajas, pero barajas solamente, provenientes de todas partes del mundo, de diferentes formas, con diferentes figuras simbólicas y distinto propósito. Por ejemplo, del siglo IX al XII, en la China o en la Persia o en India, eh, había una serie de cartas para jugar. Eran juegos, habían cartas arábicas, luego en el siglo XIV habían eh, hunting decks, o sea, como para juegos de caza, naipes, que también se llamaban naipi, que esos vienen de la Persia, directamente de la Persia. eh, en el siglo XV. Luego tenemos en el siglo XVI, XVII, tenemos otra cantidad de mazos de cartas hasta nuestros días. Pues vamos a ir por partes. Aquí tenemos, por ejemplo, una colección de los naipes chinos, que realmente podemos decir que no se nos parece mucho, pero quizás las partes geométricas de esto podría ser un 3 de oro perfectamente bien, ¿verdad? Y un 8 de oro, o qué sé yo. Claro, nosotros no podemos hacer esa comparación porque vamos a decir, los ideogramas chinos son muy distintos a la forma de expresarse en Occidente, ¿no? Pero es para que ustedes vean que los naipes chinos existían en su momento y son lo que son. Luego estos son un ejemplo de los naipes hindúes que tienen unas representaciones de personajes también, de animales, etcétera, etcétera. Y estos son unos naipes persas. Entonces vemos cómo en cada cultura tienen una forma de representación según su estilo y de su idiosincrasia, ¿no? Luego, pasando a Europa, tenemos antecedentes variados. En el siglo XIII se usaban en Italia unas barajas llamadas carticelle, que quiere decir cartitas, como tarjetitas, ¿verdad? Con alegorías gráficas para instruir a los niños en la práctica de las virtudes. Entonces eran, claro, en el siglo XIII estamos en plena Edad Media, ¿cierto? Entonces tenemos que la imagen de las personas
que están representadas allí son personajes con atuendos justamente proporcionados por la época, ¿no? Por la época de la ah, Edad Media. Luego, claro, de las virtudes que se propiciaban o se enseñaban con estas cartichelles, nos quedan tres virtudes en las cartas del tarot que nosotros tenemos hoy en día, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Ok? Estas quedaron de allí. Pero también había naipes que se usaban para el juego, que llegaron a través de los árabes al continente europeo a finales del siglo XIV. Llegaron con los árabes. Aquí tenemos una población que llamados mamelucos, que se fueron a Egipto y a través de cómo se desarrollaron en Egipto, volvieron este es el imperio mameluco del siglo XIII al XVI, y cómo estos mamelucos tenían unas cartas, eh, básicamente tenían los arcanos menores. Eh, los arcanos menores con sus 10 números y 3 figuras cada uno, en cada uno de los palos. Se usaban también, obviamente, para el juego. Esta es una representación de un grupo de personas en el medioevo, pues jugando a las cartas, ¿no? Este, por ejemplo, es una adaptación estas son unas cartas mamelucas que llegaron de Egipto, posiblemente de origen persa, y allí se extendieron y popularizaron adaptando su estilo gráfico a cada región. Esto es interesante verlo porque fíjense que las cartas mamelucas, por supuesto, los musulmanes tienen prohibido las representaciones humanas y la representación de Dios. Entonces, su arte, básicamente, está formado por figuras geométricas, y son figuras geométricas sumamente llamativas y armoniosas, ¿verdad? Aquí tenemos, estas dos son similares, una un poquito más clara, otra más oscura. Hay, aquí están, por ejemplo, claro, están un poco deterioradas porque quizás son cartas muy viejas, ¿verdad? Pero aquí tenemos los 4 palos de una vez. Ya, los tenemos. Los bastos o los bastones, ¿verdad? Tenemos a las espadas, tenemos a las copas, y tenemos a los oros. Entonces, estas cartas mamelucas nos han dejado como legado los 4 palos de los arcanos menores. ¿Sí? El primer... No, sí, ya está. por favor... Ay, no, ¿tú no recibes el correo? No. Sí, aquí está, déjame imprimirlo. Se les agradece silenciar los micrófonos para no interrumpir la clase. Gracias. El primer juego de cartas de tarot del que se tiene documentación, es el que mandó a realizar el duque de Milán, Filippo Maria Visconti, al artista Bonifacio Bembo. Este señor es el duque Visconti, que además unieron la familia Visconti, se unió a la familia Sforza y eran, vamos a decir, que los dueños de Milán, ¿no? Entonces ellos mandaron a hacer a este Bonifacio Bembo unas miniaturas en las que de alguna forma estaban representadas los arcanos mayores, también los arcanos menores, y esto todavía quedan
algunos vestigios. Creo que en algún museo quedan, bueno, hay algún remanente de estas cartas. Perdón. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, este sería el ermitaño, esta es la rueda de la fortuna, ¿verdad? Cómo representaron en ese momento las fuerzas, ¿no? Gráficamente los significados de, la, de las cartas, de los arcanos mayores. Esta es la templanza, esta es la estrella, la luna, en fin. Em, el mundo. Estas son figuras, caballero, valet y reina de espada. Están muy ricamente ilustradas a mano con 60 arcanos menores, 16 triunfos que representan dioses de la mitología grecolatina, que de alguna manera ellos, ellos querían sentirse retratados dentro de ese tarot. De alguna forma querían enfatizar su origen divino, el origen divino de la familia Visconti, por supuesto. Entonces, ahí hay una cantidad de personajes muy interesantes que luego, si para los que quieran profundizar, hay muchísima información en internet para que hagan sus propias investigaciones. Entonces, para mediados del siglo XV se comienza, claro, hasta ahora, por ejemplo, cada una de estas cartas había que ilustrarlas a mano. Y esos eran miniaturas en realidad. Podían ser unas cartas más o menos grandes para como nosotras las conocemos. Podrían tener unos 15 centímetros de alto por unos 7 de ancho, ¿verdad? Pero, claro, era un trabajo hacer una ilustración, básicamente una miniatura o tantas miniaturas. Por eso las personas, eh, los duques, los reyes, eran los únicos que podían permitirse tener juegos de tarot. Entonces, a partir del siglo XV, mediados del siglo XV, que también coincide con la invención de la imprenta y todo lo demás, se comienzan a usar tacos de madera grabados para la reproducción de las barajas. Entonces, se tallan en tacos de madera las formas de manera de que al entintarlos y presionar el cartón o el papel o lo que sea encima de ese taco de madera o debajo, dependiendo de cómo quieran, en una prensa, ¿verdad? Quedan, estos son tacos de madera para imprimir el tarot. Entonces quedan impresos estas barajas. ¿Mm? Obviamente eso ayudó muchísimo a la difusión del tarot, que se popularizó, ¿no? Y también en esa época se comienza a usar la palabra tarocchi, que es una palabra italiana, que se adapta a los diferentes idiomas de Europa. Tarot en Alemania, tarot en Francia, tarot también en España. Obviamente, esa mancha amarilla es por donde se extendió el tarot. Ahora bien, después de la conquista de Milán por parte de los franceses, el tarot pasa un periodo de transformación que dará como resultado una variedad de estilos, siendo el más famoso el tarot de Marsella. Es decir, los franceses entran en Italia, se dan cuenta de que en Milán hay una moda entre los duques y los reyes vamos a decir, consultar o trabajar con el tarot, hay un juego de tarot, etcétera, etcétera, y digan, bueno,
me interesa, me lo llevo. Y entonces los franceses se lo llevan a Marsella, o por lo menos alguien se lo lleva a Marsella y empieza a trabajar con ese tarot desde allí. Entonces, fíjense aquí hay un cuadro muy explicativo en el que aquí tenemos, por ejemplo, el mago del tarot de Visconti, ¿no? Que vimos antes. Luego tenemos un segundo de Milano, que posiblemente es una impresión silográfica, es decir, de un taco de madera, ¿verdad? Aquí, que no tiene color, solamente negro. Luego tenemos el tarot de Marsella, propiamente dicho. Luego aquí tenemos el 4, el tarot de París, que viene de Ferrara. Luego el número 5 viene, es el tarot de Bruselas, Besançon. De nuevo tenemos uno de Milano, totalmente actualizado para unos siglos después. Y luego el del Piemonte, el 9, este, discúlpenme, esto como que no quiere bajar. Las cartas más antiguas del tarot de Marsella datan del año 1650. Por supuesto, los príncipes, duques, reyes de las ciudades-estados encargaban a artistas, las miniaturistas, sus propias barajas. La adivinación del futuro era una actividad frecuente en las cortes. O sea, era, eh, vamos a decir, la gente estaba en las cortes, la gente quería saber qué era lo que les deparaba el futuro y tenían que tener una baraja. Obviamente los miniaturistas tenían mucho trabajo haciéndole barajas a los príncipes y a los duques de las ciudades-estado, ¿no? Pero esta costumbre se difundió y popularizó a través de los gitanos, justamente porque se hicieron más cantidades de barajas por esta facilidad de imprimirlas, ¿verdad? Y luego los gitanos dijeron, bueno, esto es mi lenguaje, vamos para allá, ¿no? Ahora bien, vamos un poco para atrás. En 1540, siglo XVI, apareció el primer tratado de interpretación del tarot, escrito por Francesco Marcolino para el duque de Ferrara. Este libro a mí me llamó mucho la atención porque es como un manual. Él hace en unas páginas, pone las cartas por pares y da una interpretación. Em, Cada pareja de estas cartas, hay muchos, pues, casi todas son em, cartas, arcanos menores, ¿verdad? Y entonces, o por pareja o por trío. Entonces da una interpretación. O sea, este es un manual. Este es un manual que, bueno, que había que memorizarlo, por lo menos entender bien qué era lo que estaba diciendo acá, ¿no? En aquella época, volvemos al siglo XVI, los estudiosos de los misterios y el misticismo reconocieron en este sistema un compendio de sabiduría velada que podía ser protegida y no que debía ser protegida. No tardaron en relacionarlo con otros sistemas esotéricos, dando distintos niveles de interpretación dependiendo de las capacidades del practicante. Obviamente había más información de la que aparentemente podía verse en estas figuras.
cuando se dieron cuenta de que era un lenguaje completo, pues, bueno, hay siempre una parte esotérica y otra parte exotérica. Entonces, aquí, rodeado de este halo de misterio, que se aventuraron los más improbables teorías de su origen, este señor, Antoine de Gebelin, francés, por supuesto, afirmó que el origen estaba en el antiguo Egipto. Y esta teoría fue conservada y transmitida por las sociedades secretas de su época. Él fue el primero que dijo que el origen estaba en el antiguo Egipto. Puede ser. Tenemos las cartas mamelucas que venían de Egipto, ¿verdad? Pero también leí recientemente, que no me dio tiempo de ponerlo en esta presentación, que hubo alguien que dijo que el tarot tenía origen en la Atlántida. Eh, Realmente son teorías un poco peregrinas porque no hay ningún tipo de evidencia de que eso sea así. Entonces, el señor Kurt de Gebelin, pues decidió hacer su propio mazo de tarot y ahí lo tienen, eh, un poco difuso porque la foto que conseguí no es muy buena, pero ahí está el tarot de Gebelin y luego ese tarot y esa información o esa teoría le llegó a oídos de Baptiste Aliet. Aliet era un barbero en esa época, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y él era esoterista también, y se hizo llamar Eteila, el adivino extraordinario. Eteila es justamente Aliet al revés. O sea que el asunto de poner el nombre al revés no es moderno. Eso me parece que estuvo de moda toda la vida. Entonces, Eteila también escribió un libro, el gran libro de Thoth, le dio un origen egipcio al tarot, y ahí tienen el libro de Thoth, eh, escrito por el adivino extraordinario. Y para poder enseñar los métodos de adivinación de su libro de Thoth, Etela funda una sociedad que, bueno, que desapareció durante la Revolución Francesa, como muchas cosas desaparecieron en ese momento, ¿no? Entonces ya tenemos acá a dos personajes del siglo XVIII que dicen que eh, el tarot tiene un origen particular. Luego, este es el, el tarot de Etiela, también dibujado posiblemente por él o por alguna persona que haya encargado, pero no tenemos el nombre del artista. También vio la relación entre el tarot y la cábala. Esta idea la recogió Eliphas Levi, importante mago de finales del siglo XIX, en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. Este es el señor Eliphas Levi, grado 33 de la masonería. Dogma y Ritual de la Alta Magia. Entonces, este patrón de relacionar el tarot con la cábala sería utilizado posteriormente por Israel Regardie para diseñar el mazo de cartas de la Golden Dawn, con las ilustraciones de Robert Wang. Este es Israel Regardie en sus años mozos, y este es el tarot de la Golden Dawn, de la aurora dorada. Esta es una
sociedad secreta fundada en Inglaterra a finales del siglo XIX y que sacó, bueno, de ahí se unieron una cantidad de magos, o salieron a una cantidad de magos esoteristas. Entonces eran las figuras del tarot diseñado por Robert Wang. Por esta misma época se publica el tarot cabalístico para uso de Oswald Wirth, Rosacruz y Masón, que propone un origen cabalístico medieval del tarot, en contraposición al origen egipcio. Se viene un poquito más cerca en cuanto a lo que es el origen del tarot, ¿no? Lo hace aparecer por el medioevo. Entonces, eh, los personajes ya son un poco más eh, medievales, justamente, ¿verdad? Este es interesante ver cómo interpretan vamos a decir, un diseñador o ilustrador o conceptualizador las cartas de cada uno de los arcanos, ¿no? Es muy interesante ver cómo funciona eso. Siempre tienen cosas en común, ¿eh? Siempre. Sobre todo los que le dan el origen medieval al tarot. ¿No? Claro, estas cartas, si se ven, tienen las letras hebreas en los arcanos mayores, por supuesto. En los arcanos menores no tienen esa relación aquí, ¿no? Estos serían los 22 arcanos mayores con las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada uno tiene su correspondencia con una de las letras del alfabeto hebreo. Para 1910 se imprime el tarot Rider o Rider White, como lo quieran, diseñado por la artista Pamela Coleman Smith bajo la dirección de White, miembro de la Golden Dawn. Como habíamos visto, hay mucha gente que sale de allí, de esta sociedad secreta. Esta es la señora Pamela, con sus cartas. Son muy coloridas, están llenas de símbolos un poco, difieren mucho de lo que viene tradicionalmente, ¿verdad? Este, y una de las características de este tarot es que los arcanos menores están ilustrados cada uno con escenas alegóricas de lo que significa cada arcano menor. Cosa que me parece interesante porque de una sola mirada uno puede entender qué es lo que está pasando allí, pero que de alguna manera también puede distraernos de una lectura, vamos a decir, centrada en símbolos geométricos. Que puede ser más interesante para que nosotros podamos sacar nuestras propias interpretaciones intuitivas. En 1944 se publica un juego de cartas diseñado por Aleister Crowley e ilustrado por la artista Lady Harris, en el que se plasma el conocimiento de él, por supuesto, de Aleister Crowley, en el campo de astrología, numerología, cábala y magia. Es un tarot muy complejo y cargado gráficamente. Este señor es Aleister Crowley y esta señora es Lady Harris.
Este es una muestra de lo que es el tarot de Crowley. Muy complejo, muy complejo, muy lleno de elementos gráficos que pueden ser quizás un virtuosismo eh, por parte de Lady Harris como artista. Unos paquetes de galleta María de diciembre. De este año, claro, de diciembre de las. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, la cuestión de la historia. Esto es, vamos a decir que lo más importante que tenemos que saber acerca de la historia, así documentada del tarot, que por supuesto se entrelaza con los mitos de las escuelas esotéricas, el secretismo y ese tipo de cosas. No hay hechos oficiales ni inequívocos. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones dependiendo de la información que vayan sacando naturalmente o en sus investigaciones. Entonces, por ejemplo, lo verdadero es que tenemos una cantidad de interpretaciones gráficas creativas de diferentes estilos. Aquí tenemos un estilo egipcio, ¿verdad? Llamando un poco a la idea del origen egipcio del tarot. Luego tenemos muchos diseños muy creativos pero que quizás no tienen todo el simbolismo gráfico que necesitamos para conectarnos con los arquetipos, ¿verdad? Este es el tarot de Adrián, este es un tarot Art Nouveau, eh, este es un tarot que se llama Olimpo, que tiene que ver con todos los dioses de la mitología griega. Luego tenemos un tarot hecho con figuras de Leonardo, eh, muy creativo, muy bonito, pero la verdad es que ver a Mona Lisa con una tiara de papisa, la verdad es que es un poco extraño, ¿verdad? Eh, el tarot de Osho, ¿verdad? Pero no importa, ahí hay una cantidad de cosas que tenemos bueno, que apreciar, que estudiar, que admirar de repente el trabajo artístico de cada uno de los creadores del tarot. Es que además se presta, a los artistas les encanta. Hay un tarot hecho por Dalí, eh, en fin, a los artistas les gusta coquetear con la parte esotérica, ¿verdad? Pero lo más importante para hacer un buen trabajo de interpretación del tarot es profundizar en el lenguaje simbólico que nos ofrece uno en particular, para que ese lenguaje adquiera un significado específico y nos hable con toda su sutileza. Es como que si nosotros habláramos eh, en francés, portugués, italiano, inglés, rumeno, ruso, qué sé yo, todo eso, y a la hora de hablar se nos confunde todo. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Sí, podemos decir, ok, ustedes me dirán, hay significados comunes para ciertas cartas. Sí, está bien, hay significados comunes, pero si nosotros profundizamos, por ejemplo, si nosotros hablamos castellano y le vamos a estudiar la etimología a una palabra, nosotros la vamos a utilizar con mucha más propiedad que si sencillamente la aprendimos de memoria, ¿verdad? Ese es un poco el cine.
Cada carta del tarot es una palabra o un conjunto de significados que nosotros tenemos que utilizar para construir oraciones, ¿no? Entonces, en este curso estaremos utilizando el tarot de Marsella en su edición de Grimmaux, que lo recogió en la antigua tradición de Nicolás Conver de 1761, y lo fue transmitiendo. Grimmaux es una casa editorial de cartas, de mazos de cartas. Es interesante porque, por ejemplo, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky agarró el tarot de Marsella, hizo una investigación eh, y parece que encontró que tenía más colores del que presenta hoy en día este tarot de Marsella de Grimmaux. Pero yo lo consigo como muy directo, este de Grimmaux, muy, muy, muy directo. Y ese es el que vamos a estudiar. La síntesis gráfica nos lleva mucho más directamente al significado del mensaje que nos quiere transmitir el oráculo. O por lo menos no el oráculo, los arquetipos, los símbolos. Eh, y yo creo que puede ser muy interesante que nosotros profundicemos en estos, en estos eh, elementos simbólicos. Entonces, vamos con partes del tarot. El tarot se compone de 78 cartas divididas en 22 arcanos mayores o triunfos, ¿verdad? Ok, aquí les puse, fíjense, este es el tarot de Marsella, eh, vuelto a colorear, este es el de Jodorowsky, ¿ok? Fíjense que tienen mucho, mucho azul celeste, cosa que el, el tarot de Marsella original no lo tiene. ¿Mm? Entonces, los 22 arcanos mayores se llaman también triunfos. 56 arcanos menores, divididos en 4 palos. Los bastones, las copas, las espadas y los oros. Cada palo tiene 10 cartas numeradas del 1 al 10 y 4 figuras. 4 figuras que son el valet, la reina, el rey y el caballero. A veces ponen el caballero, ballet, caballero, reina, rey, y el rey lo ponen como de último. En este caso, según Jodorowsky, es el más importante y lo ponen de último, el caballero. Los arcanos mayores. Los arcanos mayores representan arquetipos que reflejan aspectos del ser humano y se pueden considerar en su conjunto como las etapas del viaje del alma hacia su evolución. Están cargados de detalles alusivos que hablan a las personas que conocen su lenguaje. Obviamente, no todas las personas pueden entender qué es lo que está pasando allí. Por ejemplo, ¿cuáles son los lenguajes ocultos? El lenguaje de los números. Esto es interesantísimo, el lenguaje de los números de las cartas. Eh, Está lleno de significado cuando se conocen los atributos y la relación que tienen interiormente los arcanos. Por ejemplo, la emperatriz es el arcano número 3. El colgado es el arcano número 12, pero 1 y 2 son 3. Y el mundo es el arcano número 21 y 2 y 1 son 3. O sea, que numéricamente estos tres arcanos están relacionados entre sí.
¿Cómo están relacionados entre sí? Bueno, ya eso hay que profundizar. Pues, estamos viendo una, vamos a decir, uno de los tantos lenguajes, por lo menos mencionándolo. No podemos entrar en detalles ahora. Entraremos en detalle en las clases. El ordenamiento de los arcanos es fundamental, es sumamente importante para poder comprender el viaje que estamos emprendiendo. Y a medida que vamos adentrándonos en los arcanos, exploraremos el conocimiento numérico que los acompaña y los identifica. Esto es fundamental. Hay una cantidad de ordenamientos de los arcanos según los números, según las sumas que hacen con otros arcanos, ese tipo de cosas que son sumamente reveladoras. Este, el ordenamiento es muy importante porque hay como, están marcando etapas de evolución, ¿no? Hay, eh, por ejemplo, el enamorado no puede ser la carta número uno, ¿no? Ese, tiene que estar en esa posición. Todo tiene su razón de ser, porque cada uno de los arcanos está en cada una de sus posiciones. Esto es fundamental. Esto es una, vamos a decir, el camino, son las etapas de un camino. En el lenguaje de los colores, por supuesto, aporta mucha profundidad en relación al plano de manifestación de los distintos elementos del arcano. Por ejemplo, el rojo, que es la parte emocional, pasional, etcétera, etcétera, donde se manifiesta el rojo en cada carta, ¿verdad? O donde se manifiesta el color carne, que significa la parte humana, o donde se manifiesta el color azul, que es la parte espiritual, o donde se manifiesta el color negro, que es el proceso de transformación más profundo, ¿no? También tenemos el lenguaje de los gestos y las actitudes del personaje o personajes que están representados en cada carta. Cuenta una historia llena de sentido que nos dibujan situaciones únicas y circunstancias con las que hay que enfrentarse en cada caso. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo el mago? El mago está operando. En la mano tiene una moneda, en la otra mano tiene una varita mágica, hacia dónde está mirando, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es la carta de los gestos es sumamente importante. Nos está diciendo en qué anda, cómo tiene los pies. Uno lo tiene mirando hacia la derecha, el otro lo tiene mirando hacia la izquierda, que significa que el que está mirando a la izquierda tenga un pantalón, la bota del pantalón roja y el otro tiene, la tiene azul, el zapato rojo, o sea, en fin, todo ese tipo de cosas tiene todo un simbolismo. Por ejemplo, en la carta de los enamorados o el enamorado, hay un juego de manos aquí sumamente interesante, porque él, el personaje que está en el medio, se está agarrando el cinturón. El personaje femenino que está a su izquierda le está tocando el corazón. Y el personaje femenino que está a su derecha le está tocando el hombro. Entonces, hay un juego allí sumamente interesante de gestos con las manos. Mientras que Cupido está lanzando su flecha, él está totalmente ajeno a lo que está pasando allá abajo, solamente le interesa flechar. En el caso de la fuerza, hay algo muy interesante que es el gesto de la fuerza es lo que está haciendo con las manos. ¿Cuál es su actitud? En realidad,
corresponde lo que está haciendo con las manos, con su serenidad en el rostro. Y así sucesivamente. Hasta hay una cantidad de detalles que nosotros tenemos que eh, notar para poder entender en profundidad el significado de cada uno de estos arcanos. Los elementos que se repiten en ciertos arcanos crean un hilo de unión que se puede escapar a la observación superficial. Por ejemplo, el arcano número 3 tiene un águila en el escudo. Esa águila está siendo abrazada por la emperatriz. En el arcano 4, que es el emperador, también está el águila. Pero está como en el escudo, sí, pero ese escudo o esa águila como que le están dando una patada, algo así como que no me importa tanto, ¿no? Esta águila está como, además, fíjense, una está mirando hacia la derecha, la otra está mirando hacia la izquierda, igual que el emperador, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de cosas que nosotros podemos ir sacando conclusiones, ¿verdad? Y en esta carta, que es el mundo, también tenemos un águila, pero está en una esquina y está formando parte de un cuarteto de animales, ¿verdad? Que tiene otro significado, pero estas tres cartas y esta águila crean un hilo de unión entre las, las tres cartas, las tres arcanos, con significados sutiles también eh, de cómo va evolucionando esa águila hasta convertirse en el águila del mundo, ¿no? Los arcanos menores eh, tenemos que eh, se componen de 4 grupos, como ya dijimos, de 14 cartas cada uno, identificados por palos, bastos, copas, espadas y oro, que representan o simbolizan los elementos. Los bastos representan el fuego, las copas el agua, las espadas el aire y los toros la tierra, respectivamente. Entonces, nosotros tenemos allí los niveles de manifestación de cada uno de los números. ¿En qué mundo? En el mundo del fuego, en el mundo del agua, en el mundo del aire o en el mundo de la tierra se está manifestando ese número particularmente. Luego tenemos a las 4 figuras, sota, caballo, reina y rey, ¿verdad? Y hay algo que es muy importante comprender, que los arcanos menores son los que se utilizan principalmente para las consultas cotidianas. Nos hablan de cosas mundanas, de personas, situaciones, eventos de la vida diaria. O sea, ellos son los chismosos, los que nos pueden decir cosas cotidianas de lo que nosotros vivimos, del día a día, del trabajo, de los estudios, de lo que sea. Pero cuando se trata de cosas trascendentales, que son más internas y más de evolución personal, nosotros tenemos que trabajar con los arcanos mayores. Por eso, mayores y menores no deben mezclarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Lo tengo estructurado para 6 meses de duración. Estudiaremos esta herramienta fantástica para el autoconocimiento y para poder servir de guías a otras almas en su camino espiritual. 6 meses en realidad son 22 clases, pero yo por mi experiencia, eh, yo digo 22 clases, pero siempre nos quedamos pegados con la parte de interpretación unas cuantas clases más.
Vamos a estudiar algo que muy pocas veces se enseña, que es la línea de la vida. La técnica de la línea de la vida, cómo calcularla y su interpretación. ¿De qué trata? Eh, a grandes rasgos, la línea de la vida son los arcanos que te van a acompañar toda la vida y eso depende de tu nombre con el que se te conoce normalmente, nombre y apellido. No es el nombre completo, porque muchas veces la gente tiene segundos nombres y las personas, las otras personas no tienen ni idea de cuál es el segundo nombre o el segundo apellido de la persona. Vamos a decir que la vibración básica de la persona, nombre y apellido, este, tiene una manera de calcularse, cada letra con un valor numérico que no es el tradicional de la numerología, es otra numeración, y el año de nacimiento. Entonces, cuando uno hace el cálculo de la línea de vida, uno puede entender muchísimas cosas, porque la línea de vida también puede servir para comparar eh, entre miembros, bueno, por supuesto, la compatibilidad de las personas también se puede estudiar con la línea de vida y también los trabajos familiares heredados, o sea, eh, lealtades familiares, karmas familiares y ese tipo de cosas, los vamos a poder ver allí vamos a decir que en la secuencia de las líneas de vida. Y es sumamente interesante porque podemos ver un trabajo que ha sido inconcluso en una de las generaciones anteriores y vamos a decir que hay uno de los hijos que necesita o tiene, vamos a decir, el encargo de terminar, de concluir ese trabajo inconcluso. Vamos a ver las relaciones numéricas que hay entre los arcanos. Hay una cantidad de relaciones numéricas realmente iluminadoras, unas cosas interesantísimas. Y también vamos a ver las leyes de cada uno de los arcanos. Eh, Luego tenemos, obviamente vamos a trabajar con las tiradas más útiles y sencillas y directas, tanto con los arcanos mayores como con los arcanos menores. Y vamos a hacer tiradas específicas para arcanos mayores y para arcanos menores. ¿Ok? Em, Como les decía, quien quiera saber más acerca de la historia del tarot, ese enlace es bien interesante, se lo recomiendo. Y el otro sitio completo dedicado a investigar con profundidad el tema, este otro que está aquí. Yo se los puedo enviar si me mandan eh, un mensajito, yo les mando estos dos enlaces con todo gusto. Entonces, como les decía, no hay maestro de tarot. El tarot es el maestro. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Entonces, ahora sí pueden prender sus micrófonos, por favor, y coméntenme. Fantástico, fantástico. Sobre todo me gustó mucho la historia, la cadena continua de transmisión de sabiduría ancestral, los diseños, toda esta parte que mencionaba esotérica y exotérica. No, 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 fue todo un viaje. No, profesora, fabuloso, muy, muy completo. Y yo no sé cómo pudo armar algo tan complejo en una presentación tan interesante, tan llamativa. Me gustó muchísimo.
muchísimo. Bueno, Y la diferencia, yo no tenía claro la diferencia entre arcanos mayores y menores. ya. Mira, Rosana, no creas que fue fácil armar todo esto. Em, no es fácil porque hay demasiadas ideas, muchos conceptos que hay que ensamblar. Entonces, realmente, ¿qué te puedo decir? Me tomó, mira, yo estoy amenazando con hacer este curso de tarot desde hace, creo que un par de años. Y hasta que yo no lo tengo claro aquí, no lo puedo plasmar. Y como normalmente este tipo de cosas se enseña, vamos a decir, porque desde el corazón, yo aprendí el tarot con un querido amigo, astrólogo sideralista, cabalista y tarotista, em, que nos reuníamos una vez cada 15 días en mi casa, un grupo de personas, y él nos enseñaba el tarot y un poco de cábala y bueno, y todo lo demás. Em, pero eran clases muy, vamos a decir que, sí, Lisbeth, y hace 2 años. Gracias por confirmar. Este, eh, era como muy espontáneo, ¿no? Claro, me imagino que él, por supuesto, pensaría, planificaría, que era lo que nos íbamos a, pero era, se sentía como que, claro, no existía toda esta tecnología, y entonces nos sentábamos alrededor de la mesa con un mazo de tarot y él empezaba a hablar, ¿no? Entonces, claro, era muy agradable porque escucharlo a él era fantástico, pero no tenía estructura, no tenía una estructura. Entonces, hay una cosa que a mí me hace falta para aprender algo, que es estructurar el conocimiento, ¿no? Entonces, yo sé que sé, pero si no lo estructuro, no lo puedo utilizar. Entonces, tengo que hacer el trabajo de estructuración para yo poder hacer el enlace de todo ese conocimiento, porque si yo hago el enlace de ese conocimiento, yo jalo de un cabito y me sale todo, ¿verdad? Pero si yo tengo pedacitos de conocimiento que son hilitos así y no están unidos, entonces voy a sacar uno y va a sacarme un pedacito nada más. Entonces, yo quiero, al transmitirles este conocimiento, yo quiero transmitirles de alguna manera todo, no solamente todo lo que he aprendido por pedacitos, sino que esos pedacitos los he ido uniendo de una forma que hagan sentido y que sea también una manera de recordar esos conocimientos, esos conceptos, ¿no? Eso es básicamente el asunto. Pues, me alegra que te haya gustado, Rosana. Sí, 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 sí. Cuéntenme, cuéntenme. No, excelente, extraordinario, muy interesante. Gracias, Frank. Gracias, Frank. Me encanta tu... Pues, el desarrollo, que es lo que uno realmente quiere y lo que hemos observado, siempre o nos deja siempre con la necesidad de más, nos deja con la semillita de querer salir con tanto más. Claro, acuérdense que esto es una introducción. Exacto. Esto es, en parte, claro, la parte de la, de la historia es importante por saber hacia dónde vamos, ¿verdad? O de dónde venimos y por qué estamos usando el tarot de Marsella, básicamente. Luego,
Bueno, todo lo demás viene con las otras clases. Yo les estoy dando un aperitivo. A ver, una probadita, como dice, un appetizer. Así es. Bueno, oye, Sol Siré, qué gusto verte por aquí. Gracias, mi amor, por tu comentario. ¿Te gustó la parte de la historia? Me encantó, mi querida Patti. No podía esperar nada mejor porque tú eres excelente. Me encantó, de verdad que me encantó. Te lo puedo decir con el corazón. No, bueno, y viniendo de ti me halagas, porque de una brujita como tú, experta, ¿verdad? Bueno, aquí uno hace el intento, pero me encanta porque muchas personas no hacen ese paneo histórico como tú lo hiciste, sino que se van directo al tarot predictivo y el tarot es mucho más que eso. Y me encanta ese paneo histórico porque las personas que trabajan o que quieren trabajar con el tarot deben tener conciencia es lo que se tiene del conocimiento, Claro, se te va la voz, Sol Siré. qué es lo que hay. Porque el tarot es, como tú dijiste, es mucho más que algo para usar predictivo. Con el tarot puedes sanar, puedes curar, puedes trabajar una cantidad de cosas. Este, a ver, déjame moverme. Lo que Sí, pasa la es que verdad es aquí que, en la casa está por no sabe cómo lo hago. Y disculpen, se me fue por unos minutos, por unos segundos del internet. Estoy de vuelta. me lo imaginé. Bueno, te decía, lo voy a repetir, que me Sí, por encanta favor. mucho, me gusta muchísimo ese paneo histórico acerca del tarot, porque el tarot es algo mucho más que un instrumento predictivo. El tarot, muchas personas dicen, bueno, yo quiero aprender tarot para saber que el futuro, pero el tarot es mucho más que eso. El tarot es un instrumento mágico, es un instrumento de conexión con el alma, con nuestro día a día, con una cantidad de cosas, con arquetipos que todos llevamos adentro y que nos toca trabajar en diferentes etapas de nuestra vida. Y aparte de eso, con el tarot podemos sanar, podemos hacer trabajo de meditación, podemos hacer muchísimas cosas. Es muy agradable comenzar este taller con ese paneo histórico. Mira, me alegraste el corazón, Pati, de verdad que sí. Qué bueno, me alegra muchísimo, Sol. Hay una de las cosas más importantes y uno de los propósitos de este taller es que al aprender la técnica de la línea de vida, uno tiene una guía constante en esa línea de vida y uno puede hacer el trabajo, eh, ¿cómo decir?, de sanación, por supuesto, porque al uno entender cuál es la dinámica de esos cinco arcanos que nos van a acompañar toda la vida, cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son nuestros, este, eh, que podríamos decir, obstáculos también, porque hay algunas combinaciones que no, eh, hay algunas combinaciones de arcanos que no son favorables, ¿no? Entonces, que no son favorables o que son tensas. Entonces, lo que tú Pero todas decías, tienen Sol, un porqué, pero todas tienen un porqué y eso es aprender a usarlas, claro, aprender a claro, usarlas para crecer.
Claro, y para una de las cosas que nosotros podemos utilizar los mismos arcanos y los arcanos compatibles o los que se llaman, los que yo llamo simbiontes, para meditar sobre ellos y sanar los arcanos que no son totalmente favorables. Entonces, tenemos una herramienta realmente extraordinaria en las manos, ¿no? En esas poco de cartas con figuras que de repente para nuestra estética pueden parecer lo que sea, no importa, pues le pueden poner el calificativo que quieran. Pero que no nos está hablando a nuestro gusto estético, sino nos está hablando a nuestro inconsciente, a nuestra alma, a lo que tenemos, a lo que va haciendo, a lo que va haciendo el camino, el camino, el trabajo de desarrollo, ¿no? De desarrollo espiritual. Sí, me encanta. Ahí me encanta, Sol, que hayas hecho ese comentario. Lisbeth, cuenta, tú me estabas diciendo que estás de acuerdo con conexión de nuestra alma con el campo morfológico inconsciente, claro, por supuesto. Sí, Blanca, sí. ¿Qué pasa con tu internet? Epiléptico. Entro y salgo, entro y Sí, salgo. sí, Rafa, va a quedar grabada, la estoy grabando. Así que tranquilo, vas a poder verla, no te preocupes. fabulosa esta clase, Rafael, este paneo histórico te lo vas a disfrutar. Bueno, de una de las cosas que quería conversar con ustedes, gracias a todos por asistir. Ay, qué lástima, Elisec. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Los que quieran el enlace, yo voy a subir esta clase, voy a parar acá, porque ya